¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de Lengua y Literatura Españolas. Muchas gracias por visitar este canal y detenerse en esta serie de vídeos que abordan algunos elementos de interés acerca del buen uso de la lengua española. Vamos a abordar la segunda parte de un vídeo anterior dedicado a los eufemismos y esta vez nos vamos a centrar particularmente en los eufemismos utilizados en el lenguaje político. No pocas veces el mensaje del lenguaje político está ideado para ocultar la verdad, que siempre se puede describir de una forma simple y directa. Claro que si el político hablara siempre de forma simple y directa, llamaría a las cosas por su nombre y eso ya sería impopular. En esta línea, uno de los ejemplos anecdóticos que aduce el profesor Antonio Roldán Pérez es aquel en que dos representantes sindicales españoles de Comisiones Obreras y UGT mantienen un diálogo acerca de los resultados de las elecciones sindicales. Ha habido un fraude, decía el representante de UGT, y respondía el de Comisiones Obreras. No, solo ha habido error interpretativo. Aquí el término tabú fraude es sustituido como contestación por la expresión dulcificada error interpretativo. Pero los ejemplos se multiplican a diario. Otro caso de manipulación mediante la ambigüedad que aporta el profesor Roldán Pérez apela a la intención del político de que el receptor no se entere efectivamente de lo que está diciendo. El político tiene que explicar algo que no es conveniente que se comprenda. Y la mejor manera de conseguir esto es mantenerse en un plano completamente abstracto. Preguntado cierto político por si se esperaba que bajara el número de parados, contestó: no hay ninguna evidencia de que se vaya a sostener la caída del crecimiento del paro. Retomemos el asunto del despido laboral. El término despido, negativo, desagradable, social y personalmente, se suele sustituir por otras expresiones que dulcifican, ocultan, embellecen o maquillan la realidad. Y aparecen expresiones del tipo regulación de plantilla, regulación de empleo, flexibilidad laboral o flexibilidad de plantillas. En el vídeo anterior aludía a la expresión de moda para referirse al despido laboral, que es expediente de regulación de empleo. Y finalmente llegamos a la ocultación total de la realidad, incluso de esta expresión ya de por sí eufemística, y a la que llamaríamos sobreeufemismo, que es la utilización de las siglas ERE. En esta misma línea, una empresa en quiebra presenta o bien un expediente de regulación de empleo o bien una suspensión de pagos. Son términos del lenguaje administrativo, jurídico, legal, pero que, transportados a un contexto que pretende reflejar lo cotidiano, como es el caso de los telediarios y la prensa en general, adquieren un matiz completamente ambiguo y difuso, o bien simplemente no son entendidos o solo son entendidos a partir de la investigación y la iniciativa personal. La famosa jubilación anticipada no es otra cosa que un despido, pero es más bello hablar de jubilación, que viene del latín jubilatio, que significa júbilo o alegría, que es algo que indica el fin natural, vamos a decirlo así, de la vida laboral, que no de despido, que es algo que se vive de forma obligada y dramática. Por cierto, un antiguo ministro se refirió en cierto momento y de forma irrisoria al despido como dimensionamiento a la baja del empleo. Fijémonos bien hasta qué punto puede llegar la imaginación para evitar pronunciar ciertos términos. Con el término despido se ha jugado mucho en el sentido eufemístico y hemos podido oír expresiones como empresas en las que ha habido una racionalización económica por empresas en las que ha habido despido, simplemente. En este campo del lenguaje político hay que recordar la expresión interrupción voluntaria del embarazo para referirse al aborto provocado en el sentido de aborto realizado bajo ciertas premisas legales. Todo este juego del embellecimiento de la realidad puede ilustrarse de forma divertida con un pasaje literario de una comedia de los hermanos Álvarez Quintero
en la que un personaje dice a otro: todos los locos tienen una manía, y a mí me ha dado por aprenderme el diccionario y llamar al que roba ladrón, al que bebe borracho y al que engaña a una mujer canalla. Y por ahora esto es todo. En próximos vídeos seguiremos tratando de otras vertientes del eufemismo. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima cita.